Señoras y señores, queridos colegas, muchas gracias por haberme invitado para exponer acerca del tema interesante de la formación en el atletismo durante la adolescencia. Dados los numerosos cambios morfológicos, fisiológicos y psíquicos que experimentan los jóvenes entre los 11 y 19 años, sin duda es un cometido muy ambicioso, con diferentes aspectos estudiados en las distintas ramas de las ciencias humanas. Hoy no puedo presentar todos estos resultados, pero sí que quisiera darles una visión de conjunto y en algunos puntos profundizaré si me parecen interesantes para los formadores de jóvenes. Después, quisiera hacer alusión a los principios generales de la formación elemental y la formación avanzada antes de dar consejos prácticos sobre determinadas disciplinas para impartir formación. El objetivo en común. A modo de introducción del objetivo en común para la formación de jóvenes, permitidme que haga la afirmación siguiente. Muchos jóvenes deportistas competitivos, motivados, con un gran rendimiento y sobre todo capaces de desarrollarse. Es lo que pretendemos alcanzar para todas las disciplinas del atletismo. ¿Estáis de acuerdo, en mi opinión? Entre los interlocutores de la sociedad, la política, la educación y la economía, podemos obtener una gran aceptación por las razones siguientes. Un estilo de vida consciente de la salud y del propio cuerpo, promovido a través de la práctica del deporte, una formación en común con personas de la misma edad bajo una dirección con experiencia, el deporte de competición, teniendo presente los aspectos del rendimiento, los encuentros deportivos nacionales o internacionales, todo ello tiene un carácter muy positivo y promovible en la sociedad y los medios. Con el éxito deportivo, los jóvenes pueden obtener un gran reconocimiento público y desarrollar su personalidad. Al final de mi ponencia, volveré a aludir al hecho de que el deporte no lleva automáticamente al reconocimiento, sino que nosotros, los representantes del deporte organizado, debemos desempeñar una labor de concienciación para con nuestros interlocutores para lograr dicho fomento. Metáfora, el atletismo juvenil como una escalera que debemos ascender. Me gusta la idea o la metáfora del trabajo en el deporte de alto nivel y compararlo así con una escalera que debemos ascender, por la que vamos ascendiendo peldaño a peldaño. Pero sigue habiendo resistencias. No sé exactamente cómo es la situación en España, pero en Alemania y los países vecinos, las disciplinas deportivas amateur, como el atletismo, cada vez cuentan con menos adeptos. Precisamente en la última etapa de la adolescencia, por debajo de la U20, cuando termina la secundaria, perdemos a muchos miembros. Cada vez nos topamos más con el sobrepeso debido a la falta de movimiento. Todos los niños o jóvenes pasan muchas horas al día sin apenas moverse delante del teléfono móvil o del televisor. En las escuelas se ofrecen clases hasta última hora de la tarde, entonces el tiempo para acudir, por ejemplo, a una asociación o club cada vez es menor. En las escuelas, las habilidades de deportes básicos como la natación, la gimnasia y el atletismo no se desarrollan lo suficiente. Las disciplinas deportivas básicas como el atletismo resultan menos atractivas para los jóvenes. Prefieren acudir a los gimnasios o practicar deportes de moda como el deporte denominado ciberdeporte. Dentro del deporte tenemos dificultades para ocupar los puestos de formadores y responsables con un personal cualificado. Si me permitan que siga con la imagen del ascenso de una escalera, entonces aquí la escalera es más bien una escalera mecánica descendiente, la imagen a la derecha. Y cuando hemos subido un peldaño, no podemos quedarnos parados, sino que debemos seguir luchando por la aceptación social y el apoyo para superar los escollos y medirnos con la competencia, simplemente para conservar nuestro lugar y para poder alcanzar nuestro objetivo. Y así que al final de la juventud mantengamos a muchos deportistas jóvenes dentro del sistema de deporte de alto nivel. Ahora quisiera hacer una breve alusión a los cambios biológicos y psíquicos de la adolescencia, ya que tiene una gran importancia para la contextualización de la formación. Desarrollo biológico neuronal en la adolescencia.
la infancia y la juventud son etapas caracterizadas por el crecimiento constante. De año a año aumentan el tamaño del cuerpo y el peso. Al adquirir un mayor tamaño y el cambio de las proporciones, aumenta la capacidad de rendimiento física año tras año, la resistencia, la fuerza explosiva y la rapidez, como vemos en las distintas imágenes aquí en pantalla. Aunque hayamos adquirido unas capacidades técnicas de forma prematura, se tienen que ir adaptando al cuerpo que va cambiando constantemente, entonces se siguen llevando a cabo el aprendizaje motor y la readaptación. Es una ventaja de que el desarrollo psíquico y neuronal se anticipen al desarrollo físico. La cabeza ya es muy grande desde el principio. Imagen 6, la relación cabeza-cuerpo. La velocidad del sistema nervioso mejora año tras año. El número de conexiones neuronales y sinapsis aumenta. De esta manera, los niños son muy receptivos y aprenden muy rápido. Las ciencias de la educación física parten de la base de que para determinadas habilidades motrices hay unos periodos sensibles muy aptos para el desarrollo. La infancia es la etapa óptima para la velocidad y la coordinación. Al final de la infancia se ralentiza antes de la erupción de la pubertad, pues el crecimiento se ralentiza justo antes de la pubertad. Aumentan las capacidades cerebrales y las capacidades de coordinación. Por lo tanto, esta edad es muy adecuada para el aprendizaje de técnicas de movimiento. Y se habla de la fase de latencia, pero también de la edad de oro del aprendizaje. Muchos movimientos sencillos que los niños pueden aprender rápidamente imitando o en pocos pasos de aprendizaje. Por lo tanto, se debe aprovechar esta época para sentar bien las técnicas importantes. Puesto que el principio de la duración de la pubertad depende mucho de la persona, se habla de una heterocronicidad. Y en la primera adolescencia, la edad biológica y la cronológica pueden distar hasta 5 años. Se puede apreciar muy bien en los distintos tamaños del cuerpo de los alumnos de las clases de 11 a 14 años. En algunos niños la pubertad ya se ha terminado con 13 años, entonces se habla de los que maduran de forma precoz o acelerada. En caso de otros, cuyo desarrollo es más tardío o se retrasa, el desarrollo solo empieza a los 13 años. La carga de entrenamiento debería orientarse en función de la edad biológica, pero desde el punto de vista de la orientación es difícil en grupos de edades homogéneas. Las capacidades motrices se relacionan con la edad, y en esta edad, de los 11 a 15 años, los que maduran antes van con ventaja, como se reconoce en la imagen. Esta ventaja se refleja en que, tienen que lanzar pesos menos pesados, vallas más bajas, distancias más cortas. Y los que desarrollan más tarde, cuando terminan esa pubertad, recuperan el tiempo perdido. Se habla del efecto de la edad relativa, Relative Age Effects, RAE en inglés, aunque debemos tener en cuenta la selección. Y no se puede realizar basándonos exclusivamente en el rendimiento actual. Hasta el final de la infancia, los niños y las niñas se distinguen poco morfológicamente respecto a su tamaño y peso y respecto a sus capacidades motrices. La pubertad o la maduración sexual se desencadenan a través de un aumento notable de las hormonas masculinas y femeninas, estrógenos y andrógenos, lo que lleva a un dimorfismo característico. En las niñas, la pubertad empieza 1 año y medio antes, alrededor de los 10 años, y también termina antes. La primera fase puberal se caracteriza por un crecimiento longitudinal acelerado de las extremidades. Así pueden aumentar considerablemente las capacidades, por ejemplo, en el salto de altura, pero también en otras disciplinas. En la segunda parte de la pubertad femenina tenemos el crecimiento secundario diametral. Las niñas acumulan agua y grasa, adoptando así las típicas formas femeninas, aumentando unos 3 a 10 kilos. Y en esta época, y en poco tiempo,
se empeora la relación entre la carga y la fuerza, lo que lleva a un estancamiento del rendimiento o incluso a un empeoramiento a pesar de la formación. Dada nuestra experiencia, se tarda unos 1 o 3 años hasta que las muchachas se han adaptado a la nueva situación y han desarrollado un estado físico estable. Algunas no lo logran porque quieren adelgazar mucho ayunando excesivamente, lo que lleva a patologías como la anorexia y también perjudica el desarrollo deportivo. No quiero entrar en estos aspectos, pero quisiera señalar que las niñas o las muchachas jóvenes a partir de los 13 o 15 años deberían recibir un entrenamiento de fuerza sistemático al menos durante 1 o 2 veces por semana. Por un lado, para llegar así a una mejor relación entre carga y fuerza, y por otro lado, porque a través de este entrenamiento de fuerza intenso se aumenta el nivel natural de testosterona, se forma más masa muscular y se elimina grasa. Según los descubrimientos más recientes del profesor Arampatsis, a través de un esfuerzo más prolongado, se logra habitualmente una mayor estabilidad del tejido conjuntivo, sobre todo de los tendones. Dado que la osificación aún no ha terminado y las placas de crecimiento siguen abiertas, el entrenamiento de fuerza deberá ser intensivo, pero siempre cuidando las articulaciones. En el caso de los niños, la pubertad empieza más tarde, a partir de los 11 años y medio a 13, y también dura más tiempo. A través del aumento del nivel de testosterona, aumenta la masa muscular y mejora también la relación entre carga y fuerza. Y simplemente así aumentan las capacidades motrices para el deporte hasta los 17 años. Hacer deporte en la adolescencia y después, eso tiene unas repercusiones positivas en el desarrollo físico y neuronal. Se puede hablar de sinergias entre el esfuerzo deportivo, la capacidad de rendimiento física y la motivación deportiva. Esto está relacionado con un aumento de la salud y una reducción de la tasa de movilidad entre los deportistas, pero se tiene que evitar las sobrecargas monótonas o específicas porque pueden llevar a sobrecargas, lesiones, desmotivación, fracaso a largo plazo o incluso puede llevar a una interrupción prematura de la carrera. Desarrollo psicosocial durante la adolescencia. Además del desarrollo físico, los niños y los jóvenes experimentan también un desarrollo psicosocial muy intenso. A través del desarrollo temprano del cerebro, del sistema nervioso, el sistema neuronal está listo para funcionar muy pronto. Así, la capacidad de coordinación llega a su nivel máximo a una temprana edad. Las actividades motrices fomentan el desarrollo de las estructuras neuronales y practicar deporte desde una temprana edad es algo conveniente, como fomentan la mayoría de los padres, pero depende siempre de la clase social. Con la edad, las capacidades intelectuales aumentan. Los niños y los jóvenes se vuelven más listos con la edad, forjan y consolidan su carácter y además se vuelven más autónomos e independientes. El papel de los padres, por ejemplo, para elegir una afición, pues es un papel que se ve reducido. En la educación preescolar, en la primaria, las actividades musicales y deportivas, bueno, pues los niños empiezan a coincidir con congéneres en grupos de su misma edad y se habla de algo que va a adquirir una mayor importancia, por ejemplo, para sus decisiones, para elegir una disciplina deportiva determinada. Por eso es importante para las distintas franjas de edad que hagamos que la oferta deportiva sea atractiva. A través de los nuevos medios, los jóvenes están interconectados y se comunican constantemente, lo que requiere mucho tiempo. Para el deporte organizado significa que hay que estar presentes en estos medios y tener en cuenta las expectativas de los jóvenes. Con el comienzo de la pubertad, la propia apariencia física adquiere una gran importancia para el bienestar. Un aspecto deportivo se corresponde con el ideal convencional de la belleza y en principio es positivo. Durante y después de la pubertad, los jóvenes buscan a congéneres acordes con su personalidad, unos papeles sociales estables en la formación y las aficiones. Un grupo de formación atractivo puede convertirse en un segundo hogar para los deportistas, en que viven colaboración durante el entrenamiento y situaciones competitivas, y de ello se pueden beneficiar tanto los deportistas como el deporte. Precisamente en el deporte de competición se seleccionan a personalidades con espíritu competitivo.
Antes de hablar ahora de la formación deportiva durante la adolescencia, una vez más me gustaría explicar exactamente qué deportistas buscamos. Habitualmente se suele hablar del término talento y nos referimos a jóvenes deportistas cuyas capacidades se mejoran rápidamente con poco esfuerzo personal y estructural. Los talentos llaman la atención tanto por su rendimiento como su sensibilidad frente al entrenamiento y su resistencia. Espontáneamente, en el caso de los talentos, pensamos en las condiciones de rendimiento físico, el tamaño, la relación carga-fuerza, el efecto palanca, la fuerza de explosión o una musculatura resistente, pensando en las características psíquicas como la capacidad de aprendizaje motor, la fuerza de voluntad, un entrenamiento prolongado y la capacidad de imponerse en la competición, lo que tiene una gran importancia para el desarrollo futuro del rendimiento. Desde otro punto de vista del talento, la casa de los padres que se implican en la formación deportiva de los niños y también otros factores como por ejemplo la cercanía a un centro de entrenamiento adecuado o disponer de una buena movilidad, pues todo ello desempeña un papel importante para el desarrollo del rendimiento. Las condiciones físicas durante la juventud, durante el crecimiento van cambiando, entonces valorar el talento, pues bueno, cuanto antes se hace, pues menos fiable esta valoración del talento. Entonces por ello hay que captar a más niños y jóvenes y promoverlos. En cualquier caso, recomiendo urgentemente que se haga una revisión nueva de la aptitud para cualquier deporte o disciplina después de la pubertad, porque entonces las condiciones físicas y psíquicas son relativamente estables. Entonces, en ese momento es posible cambiar de deporte o de disciplina. Habitualmente los perfiles de exigencias de distintos deportes son cercanos, por ejemplo, el balonmano y el decatlón, el lanzamiento de jabalina o por otro lado, también, por ejemplo, el fútbol y las carreras de medio fondo. Entonces se puede cambiar fácilmente entre ellos teniendo éxito. Muchos deportistas profesionales se dedicaron a diferentes deportes en la juventud para luego poder escoger una clase de deporte posteriormente. En World Athletics y en la mayoría de federaciones nacionales de atletismo, se divide la formación juvenil en varias etapas de formación de varios años según la fase de desarrollo. Y eso también se aplica en Alemania. Distinguimos entre el atletismo infantil, Kids Athletics, de 6 a 11 años, la formación básica de 11 a 15 años, la formación avanzada de 15 a 19 años, la formación superior de 19 a 22 años, la formación de alto rendimiento a partir de los 22 años. A partir de la maduración biológica individual de cada deportista, entre las etapas hay transiciones o solapamientos y se debe organizar de una manera flexible la formación. Por parte de la federación, cabe tener en cuenta que a través de una oferta de competición escalonada se puede repercutir en los contenidos de la formación. En la imagen tenemos la oferta de competición de la Federación Alemana de Atletismo para las franjas de edad U16, U14 y U12. Además de cada una de las disciplinas, en todos los grupos se realizan pruebas combinadas. Tomemos a modo de ejemplo U12, además del atletismo infantil, la oferta asociada a 50 metros, obstáculos, sprint, relevos, 800 metros, campo a través, carretera, salto a altura de longitud, salto de longitud con pértiga, 5 saltos, lanzamiento de peso, lanzamiento en apoyo y con giro. En la U16 tenemos 100 metros, 300 metros, 4 por 100 metros, 80 metros de vallas, 300 metros de vallas, 200 metros, 2000, 3000 metros, campo a través, hasta 5 kilómetros y 15 de carretera, 3000 metros de marcha, salto a altura, de longitud, salto de altura con pértiga, triple salto, lanzamiento de peso, de disco, de martillo y de jabalina. El objetivo que nos hemos fijado es lograr el alto rendimiento deportivo individual de cada deportista. Normalmente es algo que se alcanza en la edad adulta. Así pues, la formación juvenil no es solo un objetivo en sí misma, lo que también es importante,
para que, por ejemplo, se tengan sentimientos positivos como la alegría en la formación o la decepción y el orgullo en la competición, lo que lleva a la compensación del sedentarismo, de los estudios o del trabajo y que también lleva a mejorar la salud. Pero además, la formación en la adolescencia sirve para prepararse de cara al alto rendimiento posterior, lo que en la terminología alemana se denomina como la formación elemental, a diferencia de la formación orientada a la competición. La formación orientada a la competición se trata del aprovechamiento a corto plazo de los recursos disponibles para un éxito inmediato en una competición. En la imagen se ven diferentes vías. O la formación elemental se trata de multiplicar los recursos motores, las habilidades y capacidades, así como las competencias psíquicas, velando por el sistema musculoesquelético y reforzándolo sin forzarlo. A través de esta formación orientada al condicionamiento se puede aumentar la capacidad de rendimiento actual y se pueden cosechar éxitos en las competiciones para seguir desarrollando la forma, pero se evitan así los sobreesfuerzos y la especialización excesiva en la formación y en la competición. Los elementos de la formación elemental son un entrenamiento o formación íntegra en función de la edad, un recurso de entrenamiento 100% generales al principio, el aprovechamiento de las fases sensibles del desarrollo motriz deportivo, la primacía de las habilidades, por ejemplo, una formación multideportiva y tecnológica motriz, entrenamiento bilateral, ambos brazos, ambas piernas y con giros, la primera incorporación paulatina de recursos de entrenamiento especiales, ningún entrenamiento especial ni intensivo de la condición física, diagnóstico y profilaxis de los puntos débiles y dar gran prioridad al entrenamiento en grupo. Quisiera hablar brevemente de la infancia, porque ya fue un tema de la última conferencia, y Dominik Ulricher presentó la postura alemana. Para mí, la formación deportiva durante la infancia consiste en una formación con juegos, divertida y variada, la coordinación rápida, la agilidad y la velocidad. Una gran importancia de los relevos y los torneos. El aprendizaje de las primeras técnicas de manera fácil, es decir, de las técnicas fundamentales, por ejemplo, carreras con velocidad de resistencia, saltos hacia arriba, lanzamiento en línea recta, en el atletismo infantil y en otros deportes también el fomento de la motivación, el espíritu competitivo y la alegría en el deporte. Nuestra filosofía de la formación juvenil consiste en que los jóvenes deportistas, durante la formación básica, se vayan desarrollando de la mejor forma posible a través de una formación motriz y orientada a pruebas combinadas y varias disciplinas, independientemente de sus perspectivas relativas al deporte de competición posterior. En las pruebas combinadas, los deportistas aprenden acerca de sus éxitos, es decir, sus puntos fuertes y también sus puntos débiles, sus fracasos, lo que también contribuye muchísimo al desarrollo de su personalidad. Cada una de las disciplinas de las pruebas combinadas poseen unos elementos o cualidades especiales para la formación motriz, se retroalimentan y se refuerzan mutuamente y crean así los cimientos para el desarrollo deportivo posterior. 4 disciplinas y lo vemos aquí en imagen. El sprint sobre terreno llano tiene un tipo de movimiento cíclico que desarrolla la reacción, el arranque explosivo a la mayor velocidad y una alta velocidad con pocos componentes de resistencia. Por eso tenemos tramos más cortos para los jóvenes. En las disciplinas de salto, el movimiento de arranque cíclico se vincula al salto rítmico acíclico. En el salto, la coordinación de los impulsos parciales del cuerpo y una buena relación entre la carga y la fuerza son algo ventajoso. Para el vuelo y el aterrizaje deben adquirirse las técnicas de salto adecuadas. En las disciplinas de lanzamiento, el movimiento de lanzamiento acíclico de un peso se prepara mediante movimientos acíclicos y cíclicos del cuerpo
Y para ello, el cuerpo se debe acelerar previamente con las piernas y durante el lanzamiento así la energía de las piernas se transmite a los brazos y al peso a través de un tronco sólido. Con los diferentes aparatos se puede así llegar a un ángulo, una postura de lanzamiento óptima y para ello hay que aprender unas técnicas de lanzamiento especiales. En las disciplinas de carreras, en función de la capacidad de resistencia, es necesario mantener una velocidad uniforme en la medida de lo posible y un paso cíclico estable a lo largo de todo el tramo de una manera económica. En el salto de vallas, los movimientos cíclicos se unen a los saltos de las vallas mediante un superciclo. Para el salto de las vallas, además de la velocidad y la técnica, se requiere una gran movilidad. En la formación básica no se realiza ninguna formación de resistencia con velocidad porque el cuerpo todavía no dispone de la suficiente enzima para procesar el lactato. Los torneos de sprint largo se preparan a partir del entrenamiento de sprint y velocidad. Todos estos requisitos motores en el plano de la condición física, de la coordinación y de la técnica es algo que debe transmitir el entrenador durante el entrenamiento básico, que deben aprender los atletas. Así se asienta una buena base para las habilidades del movimiento y los requisitos atléticos. Una formación variada satisface las necesidades y las capacidades de los jóvenes que no quieren entrenar de manera monótona y mecánica, sino que quieren probar muchas cosas y vivir experiencias. La formación variada es como una crisálida, una funda protectora, y ahí dentro los deportistas se desarrollan y van pudiendo desarrollar paulatinamente sus dotes especiales. Las competiciones de pruebas combinadas. En la formación básica, el entrenamiento y las competiciones son complementarias. El entrenamiento sirve para preparar las competiciones, en que los deportistas se miden entre sí. Los resultados de las competiciones nos dan indicaciones para la formación posterior. Los deportistas y entrenadores orientados al rendimiento se interesan desde el principio por la oferta de competiciones de las respectivas franjas de edad. Dado el carácter variado de la formación básica de nuestra filosofía de entrenamiento, esto se debe de ver reflejado en las competiciones. En el atletismo, esta exigencia se ve reflejada en la orientación de pruebas combinadas del sistema de competición juvenil. Lo vemos aquí. Y para ello existe un calendario de competiciones adecuado. Aquí, en el atletismo alemán, se hace a través de torneos individuales y pruebas combinadas a escala municipal, regional y nacional. Y se distingue entre las pruebas combinadas de un solo día, triatlones, cuadritlones y pruebas combinadas, por ejemplo, que pueden pasar desde pentatlones hasta heptatlones y nonatlones a lo largo de 2 días. Vemos distintas pruebas combinadas. En la U14 tenemos el triatlón con 75 metros de longitud y lanzamiento, cuadritlón con el salto de altura también. En la U16 tenemos el triatlón y cuadritlón, pero para las muchachas tenemos también el heptatlón y para los niños el nonatlón en todas las disciplinas del decatlón, excepto los 400 metros, y en el caso de U20 o U18-20 tenemos triatlón, cuadritlón, aquí tenemos el heptatlón, al igual que con las mujeres, ¿no? Para las muchachas, ¿no? Como decía, y para los jóvenes tenemos el decatlón con las disciplinas del decatlón masculino. Además también tenemos el triatlón y para las muchachas el cuadritlón y el pentatlón para los muchachos, especializados en diferentes pruebas combinadas, ¿no? Así los deportistas pueden participar en múltiples pruebas combinadas. No todos los jóvenes pueden o quieren participar en heptatlones o nonatlones normales. Quizá ya se estén orientando previamente a las disciplinas de sprint o de salto, o a la carrera o el lanzamiento. Y a través de las pruebas combinadas por bloques se hace una oferta variada, versátil, adaptada a las predisposiciones y capacidades de estos atletas. Al seleccionar el propio bloque se acentúan los puntos fuertes
Y así se crean bastante estímulos para que participen en este tipo de pruebas combinadas. Distinguimos entre 3 pruebas combinadas por bloque que se disputan como torneos a escala local, regional y nacional. Sprint o salto es una disciplina de sprint sobre llano. Tenemos, por ejemplo, vallas, salto de longitud, de altura, lanzamiento de peso o de jabalina. En carreras tenemos sprint, vallas, salto de longitud, lanzamiento de bala o de jabalina a 300 metros. Y luego tenemos el lanzamiento, sprint, vallas, salto de longitud, lanzamiento de peso y lanzamiento de disco. La actual ganadora de la medalla de bronce de más de 5.000 metros, Constance Klosterhalfen, participó en estas pruebas combinadas hasta U16 para así seguir desarrollando y revisando sus condiciones atléticas y también, por supuesto, su velocidad. Aunque prepararse y participar en pruebas combinadas garantiza una cierta versatilidad de la formación motriz, el formador de jóvenes responsable no se puede conformar entrenando disciplinas de la competición atlética, sino que por un lado debe entrenar una gran variedad de ejercicios preparatorios atléticos, el ABC del sprint, el salto y el lanzamiento, y existen numerosos ejercicios básicos y también numerosas posibilidades de combinación. Por otro lado, el formador, recurriendo a los criterios de formación y tipos de cargas de otros deportes, debe crear unos cimientos más amplios, ya que algunas cualidades motrices se desarrollan mejor en esos otros deportes, mejor que en el atletismo. En deportes, por ejemplo, separación de equipo, juego de combinación, juego con el rival y posición del balón, velocidad cíclica, agilidad y capacidad de reacción. En fútbol, por ejemplo, el dominio de los pies y piernas, la resistencia, y el baloncesto, el balonmano, atrapar el balón, amagos y lanzar. Y también el salto, potencia en el salto. En algunos deportes, por ejemplo, normas más fáciles, se pueden hacer movimientos en espacios pequeños y también la destreza, sobre todo la potencia del tronco. También tenemos, por ejemplo, el uso de un utensilio o aparato, por ejemplo, el uso de raquetas, por ejemplo, o palos de hockey. Hay que valorar al rival, capacidad de reacción y también los movimientos laterales, es lo que se entrena más. Y también en los deportes de combate, también la potencia de los dedos, los brazos, la estabilidad, el equilibrio. Tenemos a rivales y tenemos que defendernos y atacar. En la gimnasia, el trampolín, las acrobacias, sobre todo se trata de la estabilidad del tronco, también brazos, hombros, caderas y piernas, también la destreza del tronco, aprendizaje permanente en los ejercicios, secuencias de ejercicios complejas que se van combinando, lo que requiere unos elevados requisitos técnicos y la concentración. Con los deportes de resistencia modernos, por ejemplo, el patinaje con patines de skate, el esquí o ir en bicicleta, se trabaja sobre todo la resistencia. Hay que adaptar también al aparato utensilio y también se realizan al aire libre. También el patinaje sobre hielo, el baile, el ballet, el ritmo, la musicalidad, el dominio del cuerpo, la coreografía. Se puede trabajar con compañero o compañera y también actuar de manera complementaria. Al aire libre tenemos, por ejemplo, senderismo. Es para trabajar la resistencia prolongada y también con un componente importante de aventura y de deporte al aire libre, sobre todo hombros y brazos. En el caso de la natación, tenemos también el aquajogging, que es una variante y también se utiliza para trabajar la resistencia. El esquí alpino, dominio de altas velocidades, saber utilizar los utensilios o equipos, un tipo de carga interesante para la parte superior del muslo y para el cuerpo en general.
De todos estos deportes, la gimnasia va bien para la movilidad, el ejercicio atlético para la estabilidad del tronco, las acrobacias para un tronco ágil, el levantamiento de pesas para la potencia máxima y otros deportes para la agilidad y la flexibilidad, la natación para la regeneración y los deportes al aire libre para la resistencia prolongada. Y con ayuda de todos estos componentes de diferentes disciplinas deportivas, los formadores con sus deportistas pueden sentar así unas bases motrices sólidas, unos cimientos. Y de esta manera se pueden preparar de forma óptima para su desarrollo deportivo posterior. Para que exista un buen estímulo y que quieran mejorarse en estas disciplinas deportivas, conviene que los deportistas puedan participar en un programa de competición de cada una de estas disciplinas deportivas a fin de poder lograr una alta calidad de sus habilidades técnicas o tácticas y que haya una cierta intensidad a fin de desarrollar sus capacidades atléticas. Lo acertado de la formación básica orientada al multideporte y a las pruebas combinadas, pues algo que queda corroborado por las carreras de deportistas de élite posteriores, que al principio apostaron por varios deportes hasta U16 o U18 y a menudo más allá del atletismo. La mayoría de los deportistas de élite posteriores, más del 60%, siempre hace alusión a este tipo de experiencias en competiciones de otras disciplinas deportivas, en las edades precisamente que nos ocupan ahora. Los velocistas y corredores suelen jugar al fútbol, los velocistas, lanzadores y los decatletas disputan partidos de balonmano, de baloncesto. Por ejemplo, el actual ganador de decatlón, Niklas Haul, jugó al balonmano en un equipo hasta que cumplió los 16 años. Los deportistas de salto a altura se benefician mucho de este tipo de competiciones de gimnasia. En nuestra opinión, se debería brindar la oportunidad de cambiar deporte hasta la última etapa de la juventud, para que todos los deportistas orientados al rendimiento prueben todos los deportes y descubran los deportes en los que se siguen sintiendo más a gusto a largo plazo y tener más posibilidades de éxito. Este enfoque es una gran prioridad en el atletismo y en las ciencias del deporte en Alemania. En la enseñanza del atletismo hace ya décadas que se refuerza, por ejemplo, los programas de entrenamiento de los 80 y los 90. Los formadores de numerosos deportistas de élite acentúan aún la importancia de una formación motriz amplia en su adolescencia. Yo soy un buen ejemplo de ello. Paralelamente al atletismo, jugué al fútbol en un equipo del pueblo. También terminé formación como corredor de medio fondo. Como joven, además del salto de altura, también participé en competiciones de triatlón y pentatlón, superando la norma de la competición juvenil nacional. Recientemente, en noviembre de 2020, se reforzó la importancia de la formación multideportiva con el término de diversificación, según las ciencias del deporte, adquiriendo las nociones de muchos movimientos distintos. Se genera un compendio de movimientos y se optimiza el aprendizaje motor. Learn to learn. Además de la formación versátil, se forma y se mejora la condición atlética uniformemente. Sin embargo, esto no nos priva de chequeos médicos periódicos para detectar prematuramente los puntos débiles en el aparato locomotor y así introducir una formación profiláctica o preventiva. En cuanto a la secuencia de adquisición de las técnicas, en primer lugar, el programa de competición da unas orientaciones generales al ofrecer algunas disciplinas en las competiciones a partir de una cierta edad. Entre tanto, existe un programa de competición propio para el atletismo infantil que os presentó Dominik Ulrich. Dado que en la formación básica se favorece el entrenamiento versátil o las actividades de pruebas combinadas, hay que orientar el orden en la adquisición de las técnicas al de la prueba combinada o al de las pruebas combinadas determinadas para la franja de edad correspondiente. Triatlón, cuadritlón, heptatlón. Lo hemos adaptado al ámbito de la formación básica, aspirando primero a las nociones básicas de las técnicas. En la imagen
Se han añadido las técnicas de los deportes básicos complementarios al original, con lo que se pretende equilibrar la unilateralidad de las disciplinas de las pruebas combinadas en que se entrena principalmente la fuerza explosiva de las piernas. Vemos la adquisición de las técnicas a lo largo de los años en la formación básica. Suponemos que en el atletismo infantil de 6 a 10 años ya se aprenden algunos movimientos, es decir, algunos ejercicios fundamentales. Correr rápido, salto de longitud, lanzamiento de bala, gimnasia, pequeños ejercicios, relevos. En la formación básica simplemente se introducen y luego se tienen que adaptar a los requisitos de las competiciones y profundizarse. Se tiene que aprender nuevas técnicas y esto lleva más tiempo hasta que se adquieren bien las nociones. Lo vemos en amarillo. Un tercer grupo que aparece en naranja contiene unas disciplinas más avanzadas que no puede aprender todo deportista. Ni tampoco lo puede transmitir cualquier formador. Algunas son disciplinas muy difíciles de aprender y otras, por razones de la condición física, solo se pueden realizar de una forma limitada durante la formación básica. Por ejemplo, el triple salto, debido al vaivén de los saltos que ponen bajo presión al aparato locomotor pasivo, y en la primera edad los procesos de crecimiento hacen que todavía sea un sistema muy inestable. También las carreras largas de velocidad o de vallas, porque son sobreesfuerzos de resistencia con velocidad que exigen mucho del metabolismo del lactato. Estas disciplinas se disputan a partir de U16 y se empiezan a entrenar entonces, anteponiendo siempre el desarrollo del sprint y de la velocidad. Según el experto en deporte ruso Korokov, es totalmente normal y valioso cuando los jóvenes deportistas en la disciplina favorita pues alcanzan un nivel técnico más alto en la secuencia de movimientos porque profundizan más en él que en otras disciplinas. En la prueba combinada se habla de puntos fuertes porque dedicarse mucho a la disciplina y a un nivel técnico muy alto, todo ello se puede aprovechar como una experiencia o como un listón de calidad para adquisición de otras técnicas. En la imagen vemos estas disciplinas especiales a partir del 13º año. El tiempo de entrenamiento normalmente es limitado, entonces una dedicación a una sola disciplina significa menos tiempo para otras disciplinas y esta regla de los decatletas significa desarrollar primero los puntos fuertes y luego ocuparse de las debilidades. Para el formador de jóvenes es importante tener un buen sentido de la proporción y, por un lado, mantener la elevada motivación del deportista para determinadas disciplinas y, por otro lado, evitar también la especialización prematura durante el entrenamiento. En este caso ayuda a convencer sobre el hecho de que una formación versátil es la mejor base para esa supuesta disciplina especial reconocida prematuramente, y de esta forma a menudo se van descubriendo otras disciplinas favoritas subyacentes y otros puntos fuertes, y luego los deportistas cada vez se sienten más a gusto en estas otras, participan en competiciones y quieren desarrollarse, por ejemplo, del sprint de vallas a la carrera larga de vallas o carrera de obstáculos, o del lanzamiento de disco a los lanzamientos en giro y luego el lanzamiento de martillo. En las técnicas principales del atletismo se deberían adquirir las nociones básicas de muchas técnicas durante la formación básica. Si en una disciplina o deporte existen varias técnicas, salto de longitud, lanzamiento de peso o en la gimnasia, en primer lugar se adquiere una de las técnicas. Normalmente suele ser la más sencilla. Por ejemplo, en el salto de longitud, la técnica de salto con varios pasos, o en el lanzamiento de peso, pues la técnica correspondiente, o el flop en el salto de altura. En la gimnasia se imparte la técnica, por ejemplo, en un aparato, por ejemplo, en el suelo, luego la barra fija, las barras paralelas o las anillas. En la formación atlética, un grupo de ejercicios asociado puede ser un programa para seguir el compás, ejercicios con un balón de gimnasia o gimnasia de fuerza. Por ejemplo, en el levantamiento de pesas, en primer lugar, se hacen los ejercicios básicos como el traslado y la tracción del peso.
Algunas secuencias de movimientos son tan complejas que el proceso de aprendizaje requeriría muchísimo más tiempo y por ello no lo puede aprender cualquier deportista. El salto de altura con pértiga, el lanzamiento de martillo, otras disciplinas no son tan complicadas, pero son tan especiales que solo las pueden aprender algunos de los atletas y no se incluyen en todas las formaciones generales, por ejemplo, en las carreras largas de vallas, obstáculos, marcha, lanzamientos en giro, triple salto. Estas disciplinas que aparecen en la imagen requieren un conocimiento especializado del formador y a menudo unos equipos que no se encuentran en todas partes. Estas disciplinas no pertenecen, por lo tanto, a la categoría de las pruebas combinadas, no tienen que aprenderlas todos los deportistas necesariamente, ni impartirlas tampoco todos los formadores. Pero quien quiere aprender estas disciplinas o quiere enseñarlas debe percatarse de que son unas disciplinas que requieren un gran dominio técnico, como el salto de altura con pértiga o el lanzamiento de martillo, y una trayectoria de aprendizaje más larga, y por lo tanto se debe empezar su formación lo antes posible. Una vez que uno se ha decidido, se suele formar a la persona en un grupo especial con varias franjas de edad y ahí se van adquiriendo las técnicas paulatinamente y se van perfeccionando las técnicas de esta disciplina. Los contenidos de formación de la condición física quedan supeditados a esta disciplina, pero no se pasan por alto. Algunos deportistas aprenden los movimientos más rápido que otros, pero tiene sentido que se dediquen unos momentos de tiempo para que se aprendan unas técnicas determinadas, para hacerse una idea de la magnitud de la formación de las técnicas dentro de todo el tiempo de formación total disponible. Hemos hecho un cálculo y tenemos las técnicas divididas en tres categorías. Las técnicas que ya se conocían o se dominaban antes de la formación básica en verde, las técnicas comparables, sencillas y obligatorias para todos en amarillo, las técnicas especiales o avanzadas que no deben aprender todos los deportistas ni que tampoco deben saber impartir todos los entrenadores en naranja. Las disciplinas clave aparecen en verde o amarillo. En la medida de lo posible, todos los deportistas deberían aprender estas técnicas para prepararse de cara a las pruebas combinadas en función de su franja de edad. Esto supone un gran reto motor para los deportistas y también para los formadores. En la imagen podemos apreciar que el tiempo medio dedicado para aprendizaje de las técnicas básicas de una competición, por ejemplo, una primera competición en las técnicas elementales y también para adaptarse constantemente a las condiciones físicas cambiantes, requiere de 4 a 5 años, unas 550 horas, es decir, la mitad del tiempo de formación total. Este es el tiempo que requiere. Para aprendizaje, una disciplina especial técnica adicional, como el salto con pértiga, habría que sumar adicionalmente de 100 a 200 horas. Y luego vendría la formación atlética y de coordinación general. Y en esos 5 años requieren unas 500 horas. Es decir, en total hay que planificar de unas 1000 a 1250 horas o de 200 a 250 horas de formación por año. Con una media de duración del entrenamiento de 1 hora y media, se puede lograr con 3 unidades de entrenamiento por semana. Quienes disponen de más tiempo para la formación motriz, por ejemplo, porque acuden a una escuela de deporte o a un internado, deberían dedicar este tiempo necesariamente a los contenidos de formación generales para disciplinas avanzadas del atletismo y también para conocer muchos deportes o disciplinas y adquirir así las habilidades correspondientes. De esta forma se fomentará su capacidad de aprendizaje motor, se desarrollará versátilmente su condición atlética y su aguante para las cargas de entrenamiento futuras. En este sentido, ya existen muchas experiencias positivas de las escuelas de deporte del este de Alemania. En ningún caso se debería dedicar este tiempo adicional a una formación o entrenamiento intensivo y especial para evitar así las sobrecargas, pero también la monotonía durante la formación.
Suponemos que, en la mayoría de las disciplinas, un grupo de formación puede adquirir las nociones básicas durante un periodo de aprendizaje reforzado, masivo, de 4 a 8 semanas, con diferencias significativas según las dificultades técnicas. Se presenta una secuencia detallada de la impartición de técnicas a lo largo de la formación básica. Después de la adquisición de las nociones básicas de una técnica, el nivel técnico puede mantenerse y adaptarse a las crecientes posibilidades de la condición física mediante la distribución del aprendizaje. Más adelante, al final de la formación básica o en la formación avanzada, se debería realizar un aprendizaje masivo, individualmente, para hilar más fino, claramente ya con menos disciplinas en total. En la gimnasia se desarrollarán más ejercicios, en el entrenamiento atlético se elaborarán nuevos programas según la edad y se incorporarán nuevos ejercicios al levantamiento de pesas. Sin embargo, esta se plantea más bien como una orientación, ya que las condiciones marco y las capacidades de enseñanza-aprendizaje son diferentes para cada grupo de formación. Sin embargo, la visión general deja patente que a lo largo de los años, con 2 o 3 sesiones de entrenamiento por semana, hay tiempo suficiente para aprender numerosas técnicas. Los atletas que han alcanzado la formación avanzada según su desarrollo a los 15 o 16 años ya pueden cambiar a grupos de formación con un enfoque en las disciplinas, mientras que otros esperan 1 o 2 años más antes de cambiar. Tradicionalmente, la especialización en un bloque de disciplinas o una combinación de disciplinas tiene lugar por primera vez en la franja de edad U18. En la mayoría de los casos, la primera diferenciación es la de los corredores, ya que se diferencian claramente de los demás atletas más rápidos y tecnomotores por su constitución, más livianos, no tan grandes, especialmente en cuanto a la composición de las fibras musculares, alta proporción de fibras rojas de resistencia y por su eficiente sistema cardiovascular. El grupo de corredores se entrena en conjunto, a pesar de la especialización en medio fondo o larga distancia, campo a través o carrera de obstáculos hasta la edad adulta, porque todos se benefician de la resistencia y del tempo comunes al correr con el grupo o los compañeros. Solo los marchadores forman su propio grupo debido a que poseen una técnica de movimiento especial. A menudo tienen que acudir a otros clubes para ello. Entre los atletas con fuerza explosiva, los lanzadores también se diferencian como un grupo independiente. Su tamaño, unos brazos fuertes, mucha masa muscular y corporal los cualifican para los lanzamientos. El aumento de peso hace que solo puedan practicar otras disciplinas con limitaciones. Una vez que uno está en un grupo de lanzamiento, decide relativamente rápido si opta por la combinación de peso-disco o una de las otras disciplinas de lanzamiento. El lanzamiento de jabalina también se puede combinar con los saltos y la prueba combinada durante un tiempo. La formación en lanzamiento de martillo es tan especial que solo unos pocos formadores tienen los conocimientos necesarios, por lo que los atletas interesados, al igual que con el salto con pértiga, acuden a centros adecuados donde hay formadores de lanzamiento de martillo. Los velocistas, ballistas, saltadores y decatletas siguen juntos durante un tiempo porque todavía tienen muchas cosas en común durante la formación o se benefician de los respectivos contenidos. Por lo general, los velocistas se van desmarcando a medida que su interés en las disciplinas técnicas acíclicas disminuye y, en su lugar, quieren impulsar el desarrollo de su velocidad y las habilidades asociadas. Precisamente, los relevos infunden un sentimiento de unión adicional. La especialización en las carreras largas o de obstáculos largas suele ocurrir cuando los atletas perciben su talento especial para la resistencia a la velocidad o su capacidad para producir un alto nivel de lactato, pero deben forzar el entrenamiento de la velocidad tanto como sea posible o entrenar junto a los velocistas de carreras cortas. Los ballistas de carreras cortas deben formarse entre los grupos de salto, prueba combinada y el de sprint o unirse a uno de estos grupos. Rara vez hay suficientes velocistas de obstáculos para que tengan su propio grupo. El resto del grupo de saltadores y de atletas, quizá también los ballistas, pueden entrenar juntos durante mucho tiempo hasta la etapa adulta, porque se requieren unos tipos de cuerpos similares, altos, atléticos, delgados. Todos tienen afinidad por la tecnología
o las habilidades motrices por encima de la media y también tienen éxito en las demás disciplinas. Los saltadores con pértigas se separan de este grupo porque las exigencias técnicas son una vez más sobresalientes. Solo pueden entrenarse entre ellos en ciertos lugares debido a sus considerables necesidades de material e instalaciones, de ahí que a menudo formen sus propios grupos allí. Esto es una lástima, ya que especialmente los saltadores con pértiga llevan consigo unos requisitos previos estupendos para el decatlón, debido a su versatilidad que van desarrollando durante la formación. Los saltadores de altura se diferencian en particular por su físico, grandes y ligeros, lo que suele traer consigo también déficits al sprintar. Como solo suele haber unos pocos saltadores de altura, se convierten involuntariamente en guerreros solitarios. Los saltadores de longitud, de triple salto, pueden seguir formándose con los decatletas, pero debido a la gran importancia del entrenamiento de la velocidad, es muy posible que también lo hagan con los velocistas. No obstante, para los atletas prometedores y con talento, favorecemos una especialización gradual, ya que siguen respondiendo muy bien a los estímulos de la formación general. La proporción de la formación general sigue siendo muy alta en la adolescencia y solo disminuye lentamente poco a poco. Es de más del 60% en la U18, en la 20 se sitúa en el 50%. Además, la intensidad de la formación solo tiene que aumentar paulatinamente, porque los jóvenes atletas ya reciben un estímulo de formación óptimo para el desarrollo de su musculatura con una intensidad media debido a su crecimiento. En el entrenamiento de fuerza en particular, debe tenerse en cuenta una gradación moderada de la intensidad, que suele diferenciarse en 4 niveles. La intensidad más baja, 30-60% del One Repetition máximo actual, y 3, nivel de intensidad de 60-85%, y 2, 85-95% del actual One Repetition Maximum, y intensidad 1, 95-100% del One Repetition máximo actual. Al igual que el entrenamiento de fuerza, el entrenamiento de la resistencia a la velocidad, las intensidades más altas deberían reservarse para los grupos de mayor edad o los adultos. No hay que olvidar que las competiciones se realizan a la máxima intensidad, por lo que la máxima intensidad no se realiza o no se puede realizar durante la formación. Por lo general, los niveles de intensidad se representan en forma de pirámide porque los niveles de intensidad más bajos se completan en mayor medida. Sin embargo, son los niveles de intensidad media los que han sido objeto de críticas por entrenar una carrera lenta o una liberación lenta de la energía. Da sie das langsame Laufen bzw. die langsame Energieausschüttung trainieren sollen. Una vez que uno ha encontrado las orientaciones hacia su disciplina durante la transición a la formación avanzada, por ejemplo, las vallas, el sprint, la versatilidad atlética general puede convertirse en una versatilidad más dirigida, la diversidad en la especificidad, la cual se rodea a su vez de numerosos ejercicios técnicos y de coordinación y del acondicionamiento atlético en el sentido de la formación elemental. Para ello, los atletas tienen que desarrollar más las habilidades técnicas básicas del bloque y la disciplina, desde las nociones básicas hasta el perfeccionamiento, y asimismo deben volver a aprender otras habilidades de profundización, por ejemplo, el ritmo de la carrera de vallas larga, el cambio en relevos, el cruce de zanjas, la técnica de suspensión en el salto de longitud, la técnica de lanzamiento en giro o el lanzamiento de martillo. Los diversos ejercicios de coordinación o el ABC se van perfeccionando y diferenciando. Pero los deportes complementarios también se deben ampliar las habilidades existentes y aprender nuevas técnicas de movimiento, por ejemplo, más técnicas de levantamiento de pesas o también acrobáticas. Los ejercicios de entrenamiento atlético, pero también se entrenan nuevos tipos de combinaciones, por ejemplo, los circuitos. De esta manera, los atletas van desarrollando una nueva diversidad dentro de la especificidad. Como ejemplo, en el bloque de sprint, el entrenamiento de la técnica de competición, el arranque, la salida baja, la aceleración, las curvas, la carrera de vallas, cambio en relevos, también el ABC del sprint, la coordinación, cambio de tiempo, carreras simétricas, ascensos y descensos, los tempos y la formación para las carreras de vallas, la fuerza de sprint.
que se entrena con saltos con una pierna, saltos múltiples, saltos con ambas piernas, trabajo de los músculos isquiotibiales, también entrenamiento de fuerza, la condición atlética, las técnicas de levantamiento de pesas, entrenamiento con aparatos y también el desarrollo general atlético. Por último, la compensación de la flexión, de la genuflexión o flexión de las rodillas y también para el levantamiento del pie. Para los 5 bloques se hace de una manera paulatina. Esta diversidad específica es diferente en cada bloque de disciplinas y proporciona una gran versatilidad única en el entrenamiento atlético, de la que las disciplinas también pueden beneficiarse entre sí. Los corredores, por ejemplo, formarán diferentes categorías en el entrenamiento de la resistencia lenta y rápida, trote largo, carrera con ritmo campo a través, largas carreras de coordinación, carreras con ritmo extensas e intensas, la resistencia semiespecífica en otros deportes para proteger las articulaciones, hará entrenamiento de fuerza en máquinas como entrenamiento estático o con máquinas pequeñas, como entrenamiento de circuito, pero seguirán recurriendo a las diferentes posibilidades que ofrece el entrenamiento de sprint, el ABC del sprint, las salidas, la aceleración y los sprint voladores, así como entrenamiento de vallas, por ejemplo, las carreras de vallas largas para la resistencia a la velocidad. Por otra parte, el saltador de altura desarrollará la variedad dentro del salto de altura, aprenderá otras técnicas como el salto de tijera en cuclillas, girando hacia ambos lados, además de la técnica del flop, y logrará un buen rendimiento equilibrado en todas las técnicas, por ejemplo, una prueba combinada de salto de altura. Además, se desarrollará en la gimnasia de suelo, aprenderá a rodar y a hacer el pino, así como dar vueltas hacia adelante y hacia atrás para sobrepasar mejor el listón. El decalete está ocupado adquiriendo y perfeccionando las numerosas técnicas básicas, de modo que hay poco tiempo para profundizar en las disciplinas individuales. Una vez un famoso entrenador alemán de lanzamiento se me acercó para decirme que una ex decatleta no estaba tan bien preparada atléticamente como él había esperado cuando cambió a una disciplina de lanzamiento y que primero tuvo que aprender muchos contenidos de entrenamiento. La formación compensatoria. Con la creciente especialización, cada vez más debe llevarse a cabo la prevención de los puntos débiles en las primeras fases de la formación y la formación compensatoria, las fases posteriores específicas y de competición, para evitar la sobrecarga unilateral. Aquí hay algunos ejemplos. Durante el entrenamiento de salto, en que se utilizan principalmente los músculos extensores de las piernas y las caderas, se deben entrenar los músculos flexores e isquiotibiales en compensación para así evitar desequilibrios. Si se realizan muchos lanzamientos o saltos con el brazo o la pierna del lado derecho, los lanzamientos saltos siempre deben intercalarse con el otro brazo o pierna para así establecer un equilibrio de fuerzas en ambos lados. Si una pierna o un brazo se vuelven demasiado fuertes, la coordinación se resiente. Una medida importante compensatoria para todas las disciplinas es la gimnasia intensiva o el programa de estiramientos. Además del estiramiento general de todas las articulaciones o músculos del cuerpo, se deben aliviar especialmente las articulaciones más sobrecargadas, por ejemplo la articulación del hombro en el caso del lanzamiento de jabalina, mediante un estiramiento intensivo en todas las direcciones. Normalmente, a medida que las personas envejecen o pasan a la siguiente franja de edad, el tiempo de formación aumenta. Los atletas entrenan más a menudo cada semana, las sesiones de entrenamiento individual llevan más tiempo y el entrenamiento se realiza durante todo el año, es decir, también durante las vacaciones. Normalmente también señala los primeros campos de entrenamiento. Por último, pero no menos importante, el número de competiciones aumenta. Se debe repartir el volumen de formación que ha aumentado de esta manera a lo largo del año. Las fases de formación y competición deben alternarse. El modelo favorecido de la adolescencia es la clásica periodización del año de formación según Matt Piller. Se divide el año en dos macrociclos, es decir, en distintos periodos, y cada macrociclo tiene un periodo preparatorio general y uno específico orientado a las disciplinas y un periodo especial de formación que termina con el periodo de competiciones. El segundo macrociclo sigue una estructura similar
pero termina con un periodo de transición en el que el atleta se recupera. Mediante la periodización clásica de Matveev, los contenidos de formación mixtos se organizan dentro de una estructura cronológica. Una doble periodización del año, con una temporada en interiores y otra al aire libre, tiene sentido para los jóvenes, porque mediante la duplicidad en las fases de competición se optimiza la complementariedad entre la formación técnica y la deportiva. Además, dos periodos de competición son más atractivos que uno, sobre todo para los jóvenes a los que les gusta conocer a sus compañeros e intercambiar ideas. La carrera de vallas es una disciplina fundamental en el atletismo, una disciplina denominada clave en las pruebas combinadas, la que combina una multitud de características técnico-motrices y de acondicionamiento: velocidad cíclica y acíclica, aceleración y velocidad máximas, técnica, agilidad y movilidad, la potencia de salto y la estabilidad del tronco, preparación para el combate, la capacidad de imponerse, la evaluación de riesgos y, por último, la resistencia. Por consiguiente, el entrenamiento de vallas desempeña un papel fundamental en la formación atlética, que comienza en el atletismo infantil con la carrera de obstáculos bajos en relevos. En la formación básica, el entrenamiento de vallas en sentido estricto comienza con vallas cada vez más altas o distancias más largas en función de la edad y del desarrollo. El ritmo de carrera con la rápida carrera de vallas intermedia y la superación de obstáculos bajos tiene prioridad sobre el entrenamiento de la técnica de superación de las vallas. Para entrenar la carrera de vallas en ambos lados, se pueden concebir diferentes configuraciones o combinaciones. Saltar las vallas solo con la pierna izquierda a distancias fijas. Saltar las vallas solo con la pierna derecha a distancias fijas. Saltar las vallas alternativamente con la pierna izquierda y la derecha a distancias fijas, pero ahora mayores. Combinaciones de las constelaciones arriba mencionadas: 3 con la izquierda, 3 con la derecha y 3 alternas. Y por último, saltar las vallas con distancias irregulares, cada una con la pierna correcta. La altura de la valla se incrementa a medida que aumenta la seguridad al saltar la valla con ambas piernas. Volker Beck, ex campeón olímpico de 400 metros vallas y actual entrenador nacional de 400 metros vallas, habla incluso de entrenamiento de vallas en 3D, en el sentido de que, además de la altura y la distancia de las vallas, la superación lateral de las vallas solo es posible con la pierna de oscilación o solo con la de tracción, o en el caso de las vallas escalonadas, alternativamente con la pierna de oscilación y la de tracción. Vemos los vídeos. Todo esto puede resultar más difícil al tomar las curvas. De esta forma, se garantiza una gran variedad de entrenamiento de vallas que solo es superada por las innumerables variaciones del ballet de valla, con las que se puede introducir cada unidad técnica, con las distancias más grandes entre las vallas, de las de la carrera de 400 metros vallas. El entrenamiento de la velocidad o de la resistencia a la velocidad puede combinarse con la cadencia rítmica de los pasos. Todas las disciplinas de lanzamiento requieren a unos atletas de gran potencia con un talento técnico-motor. Si bien los lanzadores o lanzadoras de éxito suelen tener un elevado peso corporal en la cima de su carrera, la mayoría suelen ser delgados, de jóvenes, y el posterior aumento de peso se debe principalmente al crecimiento muscular. Para el desarrollo de la fuerza explosiva necesaria, desarrollo de la fuerza rápida de los músculos de las piernas es de particular importancia, lo que se hace más difícil con el aumento de la edad y el peso. Por esta razón, los tipos de formación apropiados y el desarrollo del rendimiento deben iniciarse en la etapa temprana, es decir, en la juventud. El ejemplo de las lanzadoras de disco y jabalina alemanas ilustra la diferencia.
Mientras que las lanzadoras de disco ya tenían un buen lanzamiento y un rendimiento de máxima potencia cuando eran jóvenes, pero solo alcanzaban resultados medios de sprint y salto, las jóvenes lanzadoras de jabalina ya podían alcanzar las marcas de los mejores atletas en las pruebas de sprint y salto, pero respecto a su rendimiento de lanzamiento solo alcanzaban el 80% del rendimiento objetivo y mostraban unos niveles de potencia relativamente peores. En los años siguientes, las lanzadoras de jabalina pudieron mejorar significativamente su rendimiento de fuerza y lograr unos resultados y unas clasificaciones de primera categoría en las competiciones, por ejemplo, los mundiales de 2009, los campeonatos de Europa de 2012 y los mundiales de 2013-2015, mientras que las lanzadoras de disco no pudieron mejorar significativamente su rendimiento y no van a alcanzar el nivel mundial porque no aprovecharon la franja de edad óptima para el entrenamiento del sprint o salto. Se puede observar una situación similar en el caso del estadounidense Reese Hoffa, que todavía realizaba intensamente ejercicios de sprint y salto en su juventud y comprobaba el desarrollo de su rendimiento en las pruebas. Me gusta el enfoque de su entrenador, Don Babbitt, quien promovió tanto el aumento de peso, es decir, la fuerza, como el salto vertical en la prueba Jump and Reach hasta los 25 años de edad. Así se aseguró de que el atleta pudiese transferir su fuerza física al peso de manera óptima, al menos en lo que se refiere a la conexión pierna-tronco. Incluso antes del desarrollo de la potencia y la fuerza explosiva, los futuros lanzadores tienen que aprender las técnicas de lanzamiento. En el lanzamiento de peso existen actualmente 3 técnicas que compiten entre sí: el lanzamiento desde la posición final, el lanzamiento en rotación y el de paso cambiado. Según los entrenadores alemanes de lanzamiento, se deberían aprender las 3 técnicas, por lo que se imparte una determinada secuencia de pasos de aprendizaje. Todos los lanzadores deben empezar con el empuje frontal desde la posición, luego el empuje con 2 apoyos frontales, a continuación el empuje llegando a esos apoyos dorsales, como se muestra en la imagen. Después se puede practicar el empuje de espaldas con el paso cambiado y así se desarrolla la primera técnica de paso cambiado. A partir de la llegada de espaldas se puede desarrollar el método de lanzamiento en rotación. Y a partir de la llegada de espaldas también se puede completar el método de desplazamiento. Y de espaldas también el empuje desde 2/4 y 3/4 de rotación. Después el empuje desde 4/4 y 5/4 de rotación, comenzando fuera del círculo. El lanzamiento desde 6/4 de rotación. El lanzamiento en rotación, en definitiva. A partir de la llegada de espaldas también se puede completar el método de desplazamiento, empuje de espaldas con un salto corto, con una sola pierna, luego empuje de espaldas con un salto largo, con una sola pierna, y como se muestra ahí en el vídeo. Todos los ejercicios anteriores se deben realizar con ambas piernas, de izquierda a derecha, con ambos sentidos, simulándolos y con lanzamiento. Por lo que los movimientos de rotación también pueden realizarse en el sentido opuesto, es decir, desde la posición de lanzamiento hacia la posición inicial. Para el entrenamiento de los jóvenes, los entrenadores de alto nivel recomiendan entrenar también con pesos más livianos que los de competición, porque este peso es más fácil de fijar en el cuello. Se puede lanzar con mayor rapidez. De esta manera, los jóvenes atletas pueden adquirir experiencia a una temprana edad sobre las velocidades o distancias de lanzamiento que podrán alcanzar más tarde con el peso de competición, si cumplen los requisitos de fuerza adecuados. El salto de longitud se considera la más fácil de las disciplinas técnicas. A menudo los niños y jóvenes aprenden el salto de longitud sin una orientación metódica, simplemente imitando a otros atletas. Se habla del aprendizaje a la primera o del método integral. Sin embargo, la idea de que se pueden alcanzar grandes distancias tan solo incrementando la potencia de salto y la velocidad de salida no es correcta.
Esto se puede ver reflejado en el hecho de que los mejores velocistas, que a menudo también logran buenos resultados en el salto, son solo también los mejores saltadores de longitud en casos excepcionales. Carl Lewis. Para juzgar el grado de dificultad, hay que tener en cuenta que la batida del salto de longitud se realiza a velocidades muy altas, como se ilustra en el vídeo de Phillips del salto de 860. Esto significa que solo se dispone de un tiempo muy breve para preparar el salto al bajar ligeramente el centro de gravedad del cuerpo y para que el salto real genere una alta velocidad vertical mientras se mantiene en gran medida la velocidad horizontal. A medida que la velocidad de salida aumenta, esta ventana de tiempo se hace aún más corta, por lo que son necesarios ajustes constantes de la técnica de salto. Para ello se utilizan ejercicios de batida con diferentes longitudes y velocidades de salida, por ejemplo, el salto de obstáculos y la triple batida con 1 o 3 apoyos intermedios. Por otro lado, los elementos de ayuda que refuerzan el ritmo largo-corto antes del salto son esterillas o marcas colocadas en el suelo. Los elementos de ayuda para un ángulo de salto óptimo son las cajas largas sobre las que el atleta tiene que saltar. La altura de la caja puede influir así en el ángulo del salto. Ambos elementos también se pueden combinar y colocarse en serie, de modo que el entrenador pueda hacer correcciones sincrónicas durante la ejecución. Por ejemplo, tomar más carrerilla o bloquear los elementos de balanceo. De nuevo, un ejemplo de los deportes de alto rendimiento mostrará cómo el entrenador puede ajustar sus prioridades de acuerdo a las habilidades. El campeón europeo de salto de longitud de 2018, Malaika Mihambo, ya era capaz de alcanzar velocidades de carrera superiores a la media en ese momento. Lo tenemos en la tabla. Pero el entrenador, Weber y el atleta querían desarrollar aún más su punto fuerte, la velocidad de salida, en preparación para los mundiales de 2019. Por lo tanto, se centraron en su entrenamiento en el sprint o en la velocidad de salida, además de la fuerza, la potencia de salto y la técnica. El entrenamiento de sprint se hizo un lugar en el programa de formación con 2 unidades por semana, por lo que las carreras rítmicas, si nos fijamos en la variedad de ejercicios, pues las carreras rítmicas se completaron por separado al final de las unidades de salto. El entrenamiento de sprint fue concebido por Weber para que fuese versátil y orientado a las habilidades, como se documenta en el siguiente catálogo de ejercicio. El ABC del sprint, por ejemplo el contra-skipping, carreras progresivas de coordinación, también el circuito de gimnasia de fuerza excéntrica para los músculos y tendones de las piernas, por ejemplo con split, pasos de patinador, péndulo de valla, saltos de rana, carrera saltada realizada con apoyos sobre el pie plano, carreras asimétricas con y sin tobilleras, lastradas, pierna derecha o izquierda, arrastres, aceleraciones con chaleco lastrado, series de velocidad en distancias variables y distintas velocidades, también combinaciones de ejercicios, por ejemplo con peso o sin peso, y también ejercicios de contraste, por ejemplo, a diferentes distancias, con arrastre, velocidad asistida, cuesta arriba, cuesta abajo. Definitivamente se puede hablar de una variedad dirigida aquí, que requirió y desarrolla las correspondientes habilidades de movimiento, además de las exigencias físicas. Los ejercicios individuales se utilizaron deliberadamente, contraponiéndolos, por ejemplo, a arrastre y velocidad asistida, o la carrera saltada y la carrera con elevación de la rodilla, que una vez más desarrollaron una mayor experiencia de movimiento y tuvieron efecto en la formación. Estos contenidos se organizaron de acuerdo con los principios de la periodización a lo largo del año. Las fases básicas se realizaron más carreras y más largas a intensidades bajas y medias con descansos más cortos. En las fases de preparación y competición específicas de las disciplinas se realizaron carreras más cortas e intensas, es decir, más rápidas con descansos más largos. Y si esto no fuera suficiente, también se aprovecharon las fases de competición para desarrollar la velocidad máxima,
Así pues, Malaika Mihambo participó en 3 competiciones de velocidad en invierno y 2 en verano, cada una con una carrera preliminar y una final. Los mejores tiempos en 2019, 60 metros, 7,34 segundos, 100 metros, 11,21 segundos. En invierno de 2020, incluso 7,22, aumentando su rendimiento. Las competiciones exigen de por sí las intensidades más altas, pero esto es aún más cierto cuando la competencia es fuerte, y en los campeonatos alemanes hay una gran multitud de espectadores y una amplia cobertura de los medios de comunicación. Todo ello ejerce presión por expectativas, pero también motivación. El aumento del rendimiento de Mihambo mostró desde la ronda preliminar hasta la ronda final y de una competición a otra, y también el considerable aumento absoluto de sus mejores marcas en comparación con los años anteriores, pues todo ello documenta que no solo fue capaz de hacer frente a dicha presión, sino que además se sirvió de ella para mejorar su rendimiento en carrera, su velocidad en general y, no menos importante, su velocidad de salida. Como resultado, pudo derrotar la competencia en los Mundiales de 2019 con un nuevo récord personal de 7:30. Se muestra en el vídeo de la imagen 47. Al igual que el entrenador de Mihambo, todos los formadores han de sopesar si quieren desarrollar los puntos fuertes o eliminar los débiles, de qué recursos de entrenamiento disponen, qué recursos eligen para sus atletas, cuál es el alcance y a qué secuencia recurren con esos recursos de entrenamiento. Para todos los jóvenes deportistas, la formación en grupo cobra un significado especial y positivo. De ahí que el formador de jóvenes deba dar preferencia a este tipo de formación sobre la individual. Al principio señalé la gran importancia del grupo de compañeros en general. Sí, los compañeros, lo que también se aplica al grupo deportivo, ya que viene a determinar la vestimenta, también el lenguaje utilizado, comportamiento y las ideas individuales. En el deporte se añaden otros aspectos, porque en el grupo de formación se transmiten los conocimientos especializados del formador, o bien sus instrucciones se traducen en movimiento. De esta manera, se proporcionan unos modelos de conducta a los recién llegados al grupo, a fin de que puedan orientarse. Al escuchar las tareas encomendadas por el formador, al observar cómo las realizan los demás atletas y luego al efectuar las correcciones pertinentes, entonces también aprenden a distinguir entre los movimientos correctos e incorrectos y también a buscar unos modelos adecuados. De esta forma, también adoptan la terminología técnica del formador o del deporte y pueden emplearla con los demás atletas y también consigo mismos. El grupo de formación también es importante para el formador vea cómo cada uno de los atletas aplica su sistema de formación de modo distinto, que debe elogiar, que debe tolerar y que debe corregir. Los formadores jóvenes en particular aprenden a valorar a todos los miembros por igual durante la formación en grupo, a establecer una distancia óptima con cada uno y a liderar el grupo. Todavía hay tiempo suficiente para la formación individual o en pequeños grupos en la edad adulta. Para asegurar una formación multideportiva de los atletas, los formadores también deben estar cualificados de una forma versátil y no solo ser especialistas en una o un par de disciplinas afines. La propia experiencia como atleta en activo es un elemento importante para un futuro puesto de formador, pero también conlleva el riesgo de conocer solo la propia trayectoria individual y querer trasladársela a los demás. Se puede recibir una amplia educación en materia deportiva realizando estudios de deporte o de educación física, obteniendo la cualificación de formador de la federación mediante formaciones avanzadas específicas para ampliar las competencias en materia deportiva. Por lo general, los cursos de formación de la federación van asociados a una de las múltiples franjas de edades, por lo que el formador de U16 necesita un perfil de formación amplio y menos especializado que el formador de U20, que a su vez, este último debe ser versátil dentro de la especialización en un bloque de disciplinas. Además de la formación a institución competente, las pasantías o prácticas con formadores más mayores son muy importantes para clasificar las propias experiencias, por ejemplo, como atleta en activo. Lo ideal es encontrar un mentor con quien se puedan intercambiar ideas sobre las situaciones específicas de la formación.
Y para todos los formadores, la aptitud y la sensibilización pedagógicas y psicológicas, el respeto de las normas sociales, especialmente respetar y guardar las distancias para con los atletas, son habituales en todos los formadores. Los representantes del deporte organizado no pueden lograr por sí solos el objetivo de formar a muchos jóvenes de alto rendimiento, sino que para ello necesitan a las escuelas y universidades o a los profesores como socios importantes, porque a través de ellos pueden llegar a todos los jóvenes. Una buena cooperación con los profesores de educación física y en la organización de las competiciones escolares nos pone en contacto directo con los alumnos y también con los atletas. El deporte cuenta con los buenos argumentos para ganarse a sus socios y adoptar un papel activo en el deporte de competición juvenil, porque la educación deportiva es valiosa e indispensable para la gran mayoría de los jóvenes y también para la sociedad. En los Estados Unidos, lo habitual es otorgar un gran valor a los deportes de competición en los colegios y universidades. Las instalaciones deportivas son de alta calidad, los formadores están bien cualificados y remunerados, y hay periódicamente competiciones y campeonatos para que se midan entre sí. El ejemplo norteamericano debería convertirse en un modelo para nosotros, pero un cambio en los sistemas sociales europeos no se producirá sin la labor que han de desempeñar los grupos de presión. Por lo tanto, además de formadores, jueces y organizadores, el deporte necesita de unos socios influyentes que expongan el alto valor del deporte para el desarrollo de los jóvenes a nuestros interlocutores en la política, la educación y la sociedad. Muchísimas gracias. Buenos días y feliz Navidad, liebe Kollegen in Queridos Spanien. colegas de Vielen Dank für Ihre España, Fragen, muchas gracias por las die ich nun preguntas in der Reihenfolge que responderé a beantworten werde. continuación en orden. Afirmas que con el éxito deportivo los jóvenes obtienen un gran reconocimiento público y que esto conlleva un desarrollo de su personalidad, además de una reducción del abandono que se produce en el deporte en estas edades. Pero claro, el deporte no conlleva un reconocimiento público ni un éxito deportivo. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como representantes de los atletas para conseguir que este reconocimiento público llegue a muchos más? El carácter distintivo del atletismo depende en gran medida de la percepción por parte de la gente en comparación con otros deportes. En particular, los mejores atletas nacionales son responsables de ello, al destacar también por su simpatía en las apariciones públicas. En Alemania, actualmente se trata de la saltadora de longitud, Malaika Mihambo, que no solo es muy reconocida por sus grandes logros, sino también por sus ingeniosas entrevistas, lo que se traslada al atletismo en general y hace que resulte atractivo para los deportistas jóvenes. Sin embargo, el valor de los deportes tradicionales está disminuyendo, ya no se consideran guays, y también han perdido importancia entre los profesores de deportes y en las clases de educación física. Se requiere mucho trabajo personal de los entrenadores en sus respectivas ciudades, que visiten las escuelas periódicamente, que establezcan una buena relación con los profesores de deportes, que hagan atractivo el atletismo en las clases o en las competiciones escolares y que presten atención a los jóvenes con talento. Aquí, el atletismo infantil o Kids Athletics despertó mucho interés por el atletismo gracias a los materiales de colores empleados. Solo podemos inspirar a los demás si nosotros mismos estamos entusiasmados por el atletismo. A la hora de gestionar los grupos y proporcionar el tiempo óptimo de práctica para cada uno de ellos, se habla de 1 hora y media, 3 veces a la semana aproximadamente. Mi pregunta es, ¿hay alguna estrategia para optimizar este tiempo? ¿Es suficiente este tiempo para los más mayores? ¿Es demasiado este tiempo para los más pequeños? Disculpad si no me expresé bien. En principio, la frecuencia de la formación debería aumentar con la edad. Entre los 6 y 10 años, de 1 a 2 veces por semana. Entre los 10 y 14 años, de 2 a 3 veces por semana.
de los 14 a 18 años de 3 a 5 veces por semana, etc. Las escuelas con foco en el deporte, donde también practican por la mañana, se puede entrenar bastante más o más a menudo, pero se ha de tener en cuenta que el tiempo de formación ganado se destine a contenidos formativos generales y variados, no especiales. No ha hecho ninguna referencia a la conciliación entre estudio y deporte de los atletas. ¿Tienen prevista alguna norma, algún criterio para facilitar y conciliar los estudios y el entrenamiento de los atletas sub-16, sub-18 y sub-20? Actualmente en Alemania la selectividad se hace alrededor de los 18 años. En otras palabras, todos los deportistas van a la escuela hasta la sub-18. Tan solo una pequeña parte de las escuelas de Alemania están destinadas especialmente a los deportistas. Por una cuestión de tradición, existen algunas escuelas con foco en el deporte, sobre todo en el este de Alemania, aunque a veces también en las proximidades de grandes clubes de Alemania Occidental como Leverkusen y Wattenscheid. Estas escuelas, las clases se compaginan con el deporte o la formación, y si es necesario, los alumnos reciben clases particulares y no tienen que asistir a clase cuando se realicen campos de entrenamiento o competiciones. Las demás escuelas normales no ofrecen estas ventajas, por lo que los alumnos deben solicitar la exención correspondiente para cada competición o campo de entrenamiento. Después de la selectividad, los deportistas entran a la universidad o la formación profesional. En estos casos, raras veces se conceden exenciones o solo en casos muy particulares. A los deportistas de la sub-20 especialmente buenos, con una participación mínimamente satisfactoria en los campeonatos europeos o mundiales junior, pues se les da la posibilidad de cursar una formación especial para deportistas en el ejército o la policía. Tras un corto periodo de formación, pueden entrenarse todo el día. Son prácticamente deportistas profesionales. No es poco habitual que estos deportistas realicen estudios a distancia paralelamente. Voy a pedirle que nos haga dos puntualizaciones. La primera, ¿podría aclararnos el significado de la línea discontinua de la gráfica de Grassnacher de 2000 sobre la resistencia y sobre la fuerza? Gracias. Consulte de nuevo la fuente original de Belgi y Hamilton de 2004 y, a mi entender, significa que se puede comenzar la formación destinada a la fuerza y la resistencia, tal y como figura en los recuadros punteados, a esta edad, si bien también es posible empezar más tarde y lograr así el máximo rendimiento. Por otro lado, con respecto a la movilidad, la velocidad y la motricidad, habilidades motrices, de los recuadros con líneas continuas, se debe realizar o iniciar definitivamente la formación adecuada a la edad especificada, porque no se podría compensar más tarde ese rendimiento máximo. La segunda es si podría especificarnos el por qué en el MAC 1 de la apreciación de los jóvenes no existe PIC, preparación inmediata a la competición. Y asimismo, también, si nos podría plantearnos las características fundamentales de esta preparación inmediata a la competición en la fase del MAC 2 durante el verano. Gracias. El primer macrociclo incluye la formación de otoño y las competiciones de invierno durante la temporada dentro de los pabellones. La temporada en los pabellones suele ser tradicionalmente corta, unas 6 semanas, por lo que no es necesario repasar las habilidades básicas que se practican habitualmente en la UWB, una preparación inmediata para la competición. El segundo macrociclo abarca la formación primaveral y la temporada de competiciones de mayo a septiembre del verano. Este periodo es demasiado largo para que se puedan mantener las habilidades básicas, fuerza máxima, resistencia aeróbica, según el alto nivel inicial de mayo, por lo que tiene sentido que exista una fase de formación básica sin competiciones en julio. La experiencia nos dice que tener éxito a nivel internacional por parte de jóvenes atletas sub-16 o sub-18 no es garantía de tener éxito en la categoría absoluta. Vemos en los rankings europeos muchos atletas alemanes.
¿Tienen algún estudio de cómo afecta el entrenamiento, las cargas de entrenamiento al recorte de la vida deportiva de sus atletas? ¿Son criterios que utilizan y que son trasladados a los monitores y a los entrenadores a la hora de preparar el entrenamiento de cara a conseguir el máximo éxito y largo en el tiempo de sus atletas? Estudios sobre una mala evolución son escasos porque los deportistas en cuestión terminan sus carreras y ya no están dispuestos a ser encuestados o solo excepcionalmente. A nadie le gusta hablar de los propios fracasos. El hecho de que muchos jóvenes atletas alemanes estén en lo más alto de las clasificaciones internacionales o los campeonatos europeos juveniles se debe a que Alemania tiene mucha población, 82 millones, y tenemos a muchos atletas hasta la edad de la sub-16. Los mejores atletas de esta franja de edad reciben el apoyo regional y nacional para que los que tienen más talento continúen prosperando y alcanzando el nivel europeo. Algunos de ellos emplean unos recursos de formación especiales en la etapa temprana, por ejemplo, las carreras de resistencia en el sprint, que mejoran el rendimiento a corto plazo, pero conducen al estancamiento a largo plazo. Todos los formadores de Alemania disponen de esta información. Además, evitar los recursos de formación intensiva especiales es incluso un tema de los exámenes, pero siempre hay nuevos formadores, a veces también los padres, que nos siguen las recomendaciones, por lo que hay que volver a dar esta información una y otra vez. Viene a recordar la metáfora de Sísifo. Al hablar de formación deportiva, me gustaría saber su opinión sobre si crees que deberíamos de reorientar los objetivos de cada uno de los deportes que practican los niños, o si deberíamos unificar todos esos deportes, todos esos objetivos para un objetivo común, creando un multideporte al menos hasta la siguiente etapa de formación. A menudo, los objetivos teóricos y los prácticos del deporte no son idénticos. En teoría, al igual que la mayoría de mis colegas, prefiero un largo periodo de formación multideportiva, por ejemplo hasta la sub-14, antes de decidirse por un deporte o por un grupo de disciplinas más adelante, por ejemplo el sprint o la prueba combinada. Esto requeriría a unos formadores con una formación multideportiva. Sin embargo, en la práctica hay competencia entre los deportes. Incluso dentro del propio atletismo se compite por los atletas que poseen una fuerza explosiva, ya que gozan de unos buenos requisitos previos tanto para los sprint, saltos, pruebas combinadas, lanzamientos, como para el balonmano, el baloncesto, el patinaje de velocidad. Por lo tanto, se compite por los deportistas con talento, en cuyo caso el fútbol ofrece un sistema de competición atractivo con partidos frecuentes desde una temprana edad a partir de la sub-8, especialmente para los chicos. Entonces, cuando el formador identifica a una persona con talento, también debe tener cuidado para que no sea reclutada en otro deporte y que se desarrolle de una forma versátil a largo plazo. En el caso de Niklas Kaul, campeón del mundo de decatlón, fue fácil porque lo entrenaron sus padres y, como formadores, pudieron dirigir su desarrollo atlético adecuadamente. Señor Killing, continuando con el tema de la pregunta anterior y siendo realistas, la verdad es que en España es muy difícil conseguir un entrenamiento multideportivo bien organizado. A su juicio, ¿cómo podríamos conseguirlo desde el entrenamiento atlético? Quizás usando tiempo del calentamiento del entrenamiento de niños y adolescentes para trabajar las habilidades de otros deportes. Cuando pienso en mi propia juventud, recuerdo que siempre jugábamos al baloncesto o al fútbol al comienzo del entrenamiento. Los atletas lo hacíamos por iniciativa propia, porque resultaba fácil organizarse, era divertido y una alternativa a la formación atlética estricta. Del mismo modo, se puede volver a jugar un partido al final del entrenamiento, lo que hace que los atletas se esfuercen y hagan algo por su resistencia mientras juegan. Muchos otros contenidos de la formación multideportiva, la gimnasia, los ejercicios, la resistencia semiespecífica, los atletas no los realizan por su cuenta, sino que necesitan las instrucciones del formador. A menudo también los aparatos y una asistencia especiales.
El formador no puede dejarlo en manos de los propios atletas al comienzo del entrenamiento, sino que debe integrarlo como una parte principal del mismo. Para hacerlo, él mismo debe ser competente. Por ejemplo, se debe aprender a prestar asistencia durante los ejercicios de gimnasia. De lo contrario, los saltos mortales o los ejercicios en aparatos pueden volverse rápidamente peligrosos. La mejor forma de adquirir las competencias necesarias es mediante la formación avanzada o continua. Últimamente se ha hablado mucho en España de la detección de talentos en las escuelas. ¿Qué crees que es más importante y en qué deberíamos invertir los recursos? ¿En detectar esos posibles talentos atléticos o intentar hacer atractivo nuestro deporte para captar un mayor número de niños, tengan o no tengan talento, para tener un mayor volumen de atletas con los que trabajar? No me gustaría prescindir de ninguna de las dos alternativas. Empezaría por hacer atractivo nuestro deporte. Ya he hablado antes de Kids Athletics. Sé que nuestros colegas suizos ofrecen algo parecido. Un pequeño grupo de formadores visita sistemáticamente las escuelas y utilizan los materiales WISE para hacer atractiva la oferta de formaciones y competiciones a los alumnos y profesores. Además, también realizan un cribado o pruebas a todos los deportistas. Y una vez invité a un grupo de formadores a mi club y realmente organizamos una gran jornada de formación. Todos se sintieron motivados y satisfechos. De esta forma se puede atraer a los alumnos al atletismo para que luego participen periódicamente en la formación. Pero para ello la formación también tiene que ser atractiva, a fin de que los atletas no abandonen. Las competiciones hacen que el atletismo resulte atractivo, especialmente entre los 10 y 15 años. Así pues, no resulta tan atractivo sin competiciones. Si mantienen los alumnos o atletas dentro del atletismo durante mucho tiempo, se puede identificar continuamente a los jóvenes con talento. El efecto secundario de la existencia de unos buenos grupos de formación es que los atletas hacen publicidad entre los compañeros de clase de sus escuelas y así también llegan nuevos atletas al club. En otras palabras, la calidad del formador es crucial. Señor Killen, le lanzo una reflexión y a continuación una pregunta relacionada con ella. Tanto de su charla como de la realizada por Dominik Ulrich en relación al entrenamiento atlético infantil, vemos que en Alemania existe un sistema deportivo y una metodología del entrenamiento muy bien estructurado y absolutamente claro, ¿no? Y eso para cada una de las fases por las que transcurren los atletas durante su carrera deportiva. En definitiva, lo que parece claro es que lo que ustedes tienen es una escuela de atletismo con criterios de enseñanza bien unificados. Particularmente tengo la impresión de que eso puede ser uno de los factores que lleve a su atletismo a ser tan exitoso y sobre todo en las pruebas más técnicas, que son quizás las que más talento requieren por parte del entrenador. Pero, en mi opinión, esta organización, esta escuela, debería surgir de los contenidos de formación de los entrenadores y de su coordinación con un sistema federativo de organización de las competiciones que estuviera bien diseñado para cada una de las etapas de formación de un atleta. Me gustaría saber qué opina usted al respecto. Un fenómeno interesante es el nuevo atletismo infantil, que se caracteriza por su propia formación y su propio sistema de competición apto para los niños, como una alternativa al atletismo clásico con 50 metros de velocidad, salto de longitud, lanzamiento de pelota, carrera campo a través o carrera de 2000 metros. En Alemania, muchos formadores están entusiasmados por el nuevo atletismo infantil, pero muchos otros no lo están tanto. De ahí que en su día se abrirá un debate sobre el programa de competición correcto. Hay una disparidad de argumentos. Por ejemplo, que el nuevo atletismo infantil requiere unos materiales que no están disponibles en todas partes y que los jueces no están capacitados ni formados para celebrar este tipo de competiciones. Ambas corrientes de opinión están repartidas de un modo bastante uniforme, por lo que no se puede hablar de minorías ni disidentes, pero el trabajo se efectúa de una manera distinta. El segundo grupo está orientado al sistema de competición y a la formación para el entrenamiento básico. Sin duda, existe un buen sistema de formación para los formadores y jueces en Alemania.
Pero para ser un formador en activo no se requiere ninguna formación como entrenador. Basta que el club correspondiente sea de la opinión que una persona es apropiada. Por ejemplo, un padre o una madre. No existe ningún control riguroso. También hay otras ideas sobre la formación de los jóvenes. Por ejemplo, que se deberían introducir campeonatos alemanes de maratón para las sub-14. Se trata, en su mayoría, de los padres de los niños que maduran antes, que yo calificaría de disidentes. Así como el formador es responsable del contenido de la formación y debe estar cualificado para impartirla, los asesores son responsables del contenido de la formación y deberían estar preparados en consecuencia. Sin embargo, no suele ser así. Debido al sistema federal, cada federación regional tiene su propio instructor o asesor que ejerce a tiempo parcial y, por ejemplo, puede rechazar o apoyar el nuevo atletismo infantil. Todos los años los responsables de las federaciones nacionales y regionales se reúnen para intercambiar opiniones, pero no es posible realizar un seguimiento de los cursos de formación regionales. La estructura que se presenta en estas etapas de formación según su modelo es espectacular. Creo que los entrenadores necesitan una formación importante para poder llevar a cabo toda esta estructura. ¿Hasta qué punto? La pregunta es ¿hasta qué punto debe una federación o un club involucrarse en la formación de sus entrenadores y cómo se consigue unificar o unar todos esos objetivos o toda esa manera de trabajar para que todos persigan un objetivo común y poder crear una escuela con esta filosofía? En Alemania, la mayoría de los formadores trabajan a tiempo parcial o de forma voluntaria, es decir, lo hacen por la tarde después de haber terminado su trabajo habitual como profesor, obrero u otras profesiones. Los cursos para formadores se imparten los fines de semana, por lo que el tiempo es limitado. Dado que la mayoría de los formadores, más o menos el 90%, se dedicaron ellos mismos al atletismo de competición cuando eran jóvenes, no comienzan de cero al realizar la formación, sino que tienen que lidiar con muchas nociones preconcebidas a partir de la propia experiencia. Es muy importante organizar una actualización de los conocimientos de los formadores de vez en cuando, celebrando congresos generales y conferencias regionales de seguimiento, que tienen un cierto gancho y acaban convenciendo a todos los formadores. Para ello, se recurre, entre otras cosas, al entrenamiento ejemplar de determinados atletas profesionales, por ejemplo, para promover una formación motriz versátil. Si se hace bien, es posible reunir a 2000 formadores que participen en las conferencias adecuadas y sirvan como multiplicadores. Dichas actualizaciones se deberían efectuar cada 7 a 10 años. Otra posibilidad son las redes sociales, las revistas especializadas y los libros de texto, que son creados o autorizados por la Federación Nacional y que transmiten una formación ejemplar. Precisamente dediqué mucho tiempo de mi trabajo a ello. ¿Considera interesante que en la etapa de iniciación los deportistas, los atletas en este caso, estén dirigidos por varios monitores? Si su respuesta es sí, ¿hasta qué etapa considera interesante que sea así? No quiero responder la pregunta con un sí o un no. Creo que, sobre todo al inicio de una formación periódica, es importante que los atletas o el grupo de formación cuenten con uno o máximo 2 formadores, con quienes puedan entablar una relación de confianza. Si más adelante, transcurrido medio año o un año, aparece otro formador de un deporte distinto y los entrena durante una hora, no hay ningún problema. Alguna vez yo mismo realicé una sesión de formación multideportiva para un grupo de sub-8 a sub-10 y traíamos a un entrenador invitado cada 2 semanas de otro deporte. La verdad es que me gustó, si bien supone un gran esfuerzo desde el punto de vista organizativo y también económico. Probablemente sea realista invitar ocasionalmente a un formador especial para enseñar a los atletas, por ejemplo, las reglas y los ejercicios de baloncesto o de la gimnasia. Para ello, el formador de atletismo imparte un entrenamiento físico en el otro deporte, lo que no cuesta dinero. Este tipo de adición limitada de conocimientos especializados externos no depende de la edad, y esto es lo que hacen los entrenadores nacionales de los atletas jóvenes y profesionales en Alemania para que su formación resulte variada e interesante.
En la ponencia hablas de las dificultades de aprendizaje de ciertas pruebas técnicas como el salto con pértiga o el lanzamiento de martillo. Por ello hay que trabajarlas en edades tempranas. ¿Cómo podemos incluir esas pruebas dentro de la escuela de atletismo si no están incluidas dentro de las habilidades básicas? ¿Tenemos que esperar a que los atletas crezcan para poder empezar a trabajarlas? Probablemente no me expresé correctamente o quizá fue la traducción. No me refiero a dificultades, sino a una curva de aprendizaje más larga en estas disciplinas, lanzamiento de martillo, salto con pértiga, porque contienen varios componentes técnicos. Por lo tanto, la formación debe comenzar pronto y con ejercicios sencillos. Por ejemplo, el salto con pértiga, el quedar suspendido de la pértiga y el salto de longitud con pértiga hacia el foso de arena. Así los atletas aprenden a sujetar la pértiga y dejarse llevar por ella. El lanzamiento de martillo se puede practicar impulsando un balón atado con ambos brazos o bien con una bolsa de tela con las asas largas y un balón medicinal dentro. De esta forma, los atletas se hacen una idea del movimiento o de las fuerzas centrífugas a las que se tienen que resistir. Ambas cosas se pueden comenzar a una temprana edad, por ejemplo a los 10 años. La pértiga ha de ser liviana y no demasiado larga, y el balón o la bolsa no deben ser demasiado pesados. La ventaja de la bolsa es que se puede ir llenando gradualmente de peso, fruta o pequeñas pesas. ¿Por qué le da en edades tempranas o en qué se basa para darle prioridad a los pases de vallas de distintas distancias, distintas alturas, distintas formas de saltar con respecto al propio pase de la valla en la técnica, sobre todo en edades tempranas? El objetivo de la carrera de vallas al inicio de la adolescencia no es correr en poco tiempo un tramo determinado con distancias y vallas fijas. No, sino que se trata de enseñar numerosas habilidades básicas para las que la carrera de vallas es especialmente adecuada. Estoy pensando sobre todo en la coordinación de la velocidad, es decir, en ejecutar correctamente ciertas secuencias de movimiento a alta velocidad. Aquí sería sprint, superación de obstáculos y un nuevo sprint. En este caso, convienen las vallas bajas, 30 a 40 centímetros para la sub 10, 40 a 60 centímetros para la sub 12, unas vallas fáciles, con distancias medias, 4,5 a 5 metros para la sub 10, 5 metros y medio a 7 metros para la sub 12. Después de un poco de práctica con supervisión, se puede cambiar rápidamente al modo de competición, con 2 o 3 atletas midiéndose entre sí, en que se exigen y se desarrollan la velocidad, el ritmo y la capacidad de orientación. Una vez que se tiene un patrón básico, con 3 pasos intermedios, la próxima vez se podrá alargar la distancia, de modo que se requieran 4 pasos intermedios, para que los atletas crucen alternativamente las vallas con la pierna izquierda y derecha, lo que permite la capacidad de adaptación. Aquí también se puede insistir de nuevo en la velocidad recurriendo al modo de competición. Solo entonces cuando se aumenta la altura de las vallas para entrenar la técnica correspondiente con la pierna que ataca y la pierna atrasada o de impulso. Como efecto colateral, también se entrena la movilidad, el equilibrio y el acoplamiento de los impulsos parciales. Los ejercicios del llamado ballet de vallas pueden acompañar estos pasos de aprendizaje. Una vez más, la valla no debe ser demasiado alta, para no despertar el miedo a la valla y no perjudicar las habilidades y destrezas aprendidas previamente. Gracias a esta amplia formación con vallas, los atletas están bien preparados para hacer frente a los requisitos de competición para los menores de 14 años y mayores, con ciertas distancias y alturas de vallas de una forma segura y variable, con viento en contra o a favor. La siguiente pregunta, con la exposición de cuando hablamos del aprendizaje en edades tempranas de las 3 técnicas en lanzamientos, me parece muy bien, pero a mí me surge la duda de cuánto tiempo le dedica, refiriéndome a cuántas temporadas le dedica, y entonces cómo se decide que el atleta haga una de ellas o que predomine de ellas en el momento ya de que empieza a ser un lanzador, por ejemplo. Muchas gracias. Lanzamiento de peso es una de mis disciplinas favoritas. Los niños hasta la sub 10 lo pueden practicar lanzando balones medicinales con ambos brazos. En la sub 12 también se pueden lanzar los balones medicinales de 1 kilo o de 1,5 kilos con un solo brazo, el izquierdo y el derecho. Así resulta fácil seguir los pasos metodológicos recogidos en la diapositiva 40 al comienzo de la sub 14.
Después del empuje con un paso, el avance con 1 y 2 pasos y el empuje con el avance dorsal, la técnica del paso cambiado es la variante obvia para mí, que también requiere pocos requisitos atléticos. Solo cuando se consolida la técnica del paso cambiado, por ejemplo, durante una sola temporada, entonces se puede considerar aprender también las demás técnicas. Si bien la técnica de lanzamiento con giro es más difícil desde el punto de vista de la coordinación, requiere menos prerequisitos atléticos que la técnica con desplazamiento. Mientras aprenden las técnicas, no se deben entrenar ambos lados al mismo tiempo, sino que se debe comenzar con el lado más fuerte primero. Seguidamente, se puede utilizar el otro brazo para realizar lanzamientos desde una posición fija o avanzando para compensar. Una vez se domina la técnica con el lado fuerte, también se puede probar con el otro lado. Al final de la sub-16, un atleta con talento debería haber dominado todas las técnicas. Señor Killing, ya para terminar, le lanzo primero, como antes, una reflexión antes que la pregunta que le quiero formular. Respecto a la metodología de enseñanza de las técnicas atléticas, bueno, pues suele existir cierta controversia entre si debe ser global o analítica. Bueno, si nos vamos a lo analítico, parece evidente que trabajar sistemáticamente un determinado elemento técnico de forma absolutamente aislada, pues bueno, pues va a reforzar obviamente ese elemento técnico, pero no necesariamente el gesto global, incluso lo podría llegar a perjudicar, ¿no? Si nos vamos, por otro lado, a la enseñanza global, habría que decir que la mayor parte de las técnicas atléticas son suficientemente complejas desde el punto de vista motor como para no poder ser enseñadas de una forma puramente global. Imaginemos, por ejemplo, el salto con pértiga. Es absolutamente imposible enseñarlo desde un punto de vista puramente global, ¿no? Por tanto, lo que parece más razonable pues, es un tipo de enseñanza que pudiéramos llamar progresiva o secuencial, que consiste en construir el gesto global a partir de una de sus partes, una parte clave, obviamente, a la que iremos añadiendo de una forma debidamente organizada nuevos elementos técnicos conforme vayamos consiguiendo un alto nivel o por lo menos un suficiente nivel de coordinación de ese trozo del gesto que estamos trabajando, ¿no? Me gustaría saber qué opina usted al respecto. Las técnicas de atletismo tienen varios niveles de dificultad. Y los atletas jóvenes ya dominan los movimientos individuales cuando entrenan el atletismo por primera vez, porque a menudo ya han realizado dichos movimientos jugando o en las clases de educación física de la escuela. Se me ocurren, por ejemplo, correr rápido, atrapar y lanzar balones, pero también saltar un obstáculo o ir detrás de un balón. Si así dispone de técnica de movimiento, la formación consiste en su optimización o la aplicación del movimiento al atletismo. El formador puede lograrlo haciendo referencia o concienciando, por ejemplo, dando instrucciones cuando corren rápido, subir las rodillas o los brazos. También puede formar los movimientos correspondientes mediante unos ejercicios preliminares sencillos, skipping o saltos, rodillas altas, o combinándolos para intentar trasladarlos al movimiento de sprint, con las rodillas altas en la posición inicial y luego manteniéndolas así con un ligero movimiento hacia adelante. Este movimiento hacia adelante con las rodillas arriba se puede hacer cada vez más rápido hasta que se logre el sprint normal, con las rodillas arriba. Es decir, que cambiar los movimientos preexistentes suele ser más difícil que aprender unas técnicas nuevas. Si una técnica de movimiento es nueva para el atleta, el formador tiene varias opciones. A veces basta la demostración del movimiento por parte de un atleta mayor para que el joven imite con éxito el movimiento. Dado que a menudo se cometen errores en este proceso, por ejemplo que el atleta salte con la pierna equivocada o con ambas piernas en el salto a altura, se ha comprobado el éxito de las series metodológicas, en las que a partir de un movimiento principal, por ejemplo la batida, se logra el movimiento diana, el flop, en pequeños pasos de aprendizaje. Una serie metodológica es para mí sinónimo de método de enseñanza progresivo o secuencial. Los pasos de aprendizaje se pueden basar y acompañar de unos ejercicios que promuevan el condicionamiento y la coordinación.